Buenas tardes, estimados amigos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan habitualmente en estas conversaciones Buen Café Santander, en este espacio de encuentro, sí. Y yo diría que no es virtual, yo diría que es un encuentro genuino, ¿sí? Cuando uno tiende a decir, sí, no, el mundo virtual, no, es que este no es virtual, los afectos no son virtuales, son genuinos, son reales. Y por lo tanto, estos espacios de encuentro y de conversación son de alguna manera nutrientes para el espíritu. Independiente que algunos estén 1 metro, 2 metros, 1000 metros o 100.000 metros más allá, da lo mismo, pero estamos de alguna manera encontrándonos en este lugar. Hoy día tenemos una conversación bien alucinante con Pilar Sordo. Yo creo que ella no requiere mayor presentación, está ahí al ladito, no sé si la alcanzan a ver o si porque yo sí la veo. Y vamos a hablar de un tema. Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, feliz de conversar contigo, muy agradecida de este privilegio para mí. Muchas gracias. Fenómeno, para mí también, muchísimas gracias. Y el título de esta conversación, el título de la canción, es ¿Hacia dónde vamos a salir? Yo te diría que para poder ver hacia dónde vamos a salir, primero tenemos que ver dónde estamos, ¿no? Adentro, ¿de qué? Para ver hacia dónde salimos. Y yo te contaba fuera de cámara que dentro de la reinvención profesional que yo tuve que hacer con mi trabajo, porque yo me quedé sin trabajo, producto de que las conferencias y las investigaciones en toda América Latina obviamente se suspendieron, empecé a estudiar y a reconectarme con mis redes en todo el mundo hispano. Formo parte de varias. Y en ese estudio, desde la peste amarilla en adelante, empecé a recibir información que hoy día ya está metodológicamente ordenada, todos los días entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, desde España hasta Puerto Williams, más o menos, donde han ido apareciendo como ciertas palabras que me parecen importantes, primero para saber en qué estamos y si esas mismas condiciones son las que nos van a permitir salir y a dónde, digamos. Yo creo que este proceso está lleno de símbolos que a mí me parecen apasionantes. De hecho, por uno de ellos, la prensa internacional en el mundo hispano me dio un premio como ser parte de una de las latinas que más sabe del tema mental de la pandemia, que tiene que ver con el símbolo de la mascarilla, pero te lo voy a decir después eso. Pero los dos primeros símbolos me parecen importantes para partir conversando, que es que el virus tenga corona y que en su adjudicación de monarca, con todo lo que inestable que están los monarcas, sobre todo en España, nos manda hacia la casa. Y ahí aparece el segundo símbolo, que me parece re importante en esto que estamos conversando, que es a qué casa nos mandaron. Porque una mirada es la casa física, que por supuesto que yo en el poquito tiempo que tengo la he logrado medianamente ordenar, limpiar, desinfectar, eliminar, he sacado cualquier cantidad de ropa que no necesito, que voy a regalar cuando se pueda, pero yo creo que nos invitaron a una casa un poquito más adentro, que tiene que ver con la tremenda oportunidad de explorar tu mundo interior. Y ese mundo interior, llámale alma, llámale espíritu, llámale energía, llámale como le tengas ganas de llamar, también requiere desinfección, limpieza y también eliminar aquellas cosas que no nos hacen bien, inclusive personas que nos han hecho daño durante mucho tiempo. Qué increíble el nivel de sintonía, porque yo pensaba, a propósito justamente de la máscara o mascarilla, que por de pronto, además de lo que tú estás diciendo, también es una invitación a entender en rigor quiénes somos o quiénes deseamos ser. Y básicamente, ¿por qué lo digo? Porque para mí la máscara es un proceso de, si quieres, muy paradójico, de despersonificación. Sí. Porque obviamente me estoy ocultando, ¿no? Pero mira qué maravilla, porque máscara, ¿sabes qué significa en griego? ¿No? ¿Cómo se decía persona? Máscara. Eso es. Eso es. En griego, persona es máscara. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente nosotros, a diferencia de los perros, las lauchas, los grillos, los toros, no nacemos siendo lo que somos. Nacemos siendo una remota posibilidad de llegar a ser. Y por lo tanto, nuestra labor como
como tal es terminar construyéndonos, haciéndonos personas. Claro, Y para hacernos que... personas, tenemos que ocultar la dimensión animal para reaparecer en una nueva dimensión, que es la de nosotros mismos. Entonces, pareciera que la máscara nos está diciendo, oiga, ocúltese un rato para que vea, entienda, sepa quién es usted y luego actúe como tal, ¿no? Es decir, se reformule. Esta invitación de irnos hacia adentro, ¿no? Algunos dirán a la casa, pero nos invitaron a irnos hacia adentro. Y pasa algo que a mí me parece que es la base de la salida, que es que como disminuyó, sobre todo en las ciudades grandes, el volumen de lo de afuera, y hay menos ruido, el volumen de lo de adentro empezó a subir en forma natural. Y al subir el volumen de lo de adentro, empiezan a aparecer heridas, preguntas, sueños pendientes. Entonces, cuando uno se pregunta hacia dónde se sale, yo cambiaría la pregunta y diría, ¿desde qué lugar salgo? Porque de alguna manera, si vamos a volver a que nuestro mundo, como veníamos antes de la pandemia, esté dirigido por lo de afuera, donde corríamos todo el día, donde no sabíamos para qué, donde había una sensación de enfocarse en el tener, en el mostrar, en el sacar hacia afuera cosas para poder validar lo que soy. Yo creo que hoy la invitación es distinta. Creo que hoy la invitación es que yo desde mi interior salgo hacia afuera, pero para regular ese mundo de afuera, de acuerdo a esa paz interna que yo necesito trabajar, digamos. Yo creo que el hacia dónde vamos a salir depende de qué posición tenga para poder vivirla, porque si salgo, abren un día una tienda, se llena, la gente compra de a 20 tenidas por minuto, y tú dices, ¿hacia dónde salió esa persona? Evidentemente a cubrir una carencia salió, que no logró trabajarla desde el mundo interno. Entonces, esto debiera, probablemente al banco no le conviene mucho esto, pero reformular el tema del consumo. Y por lo tanto, Pilar, cuando hablamos de este salir, partimos saliendo desde nosotros, ¿no? Pero para salir desde nosotros necesitamos previamente haber hecho un proceso de reflexión. Yo siempre le cuento a la gente que reflexión es nada menos que doblarse hacia uno mismo, ¿no? De eso se trata. Y claro, y esa reflexión es indispensable porque tenemos que generar esa introspección, que no es otra cosa que mirar hacia adentro. ¿Y qué pasa, Pilar, si uno mira hacia adentro y encuentra la pampa del indio muerto? Encuentra el llano de la paciencia, ¿ah? Esa especie de extensión inmensa, digamos, sin medida. ¿Cómo se aborda eso? Mira, porque puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Y hay gente que nunca se ha mirado tampoco. Claro, claro. Nunca nadie le enseñó a reflexionar, y menos a tener introspección. A ver, lo primero es que cuando yo viajo hacia adentro, tengo que trabajar como 3 conceptos que a mí me parece que son importantes. El primero es el no juicio. O sea, el tratar de sacarse todos los mandatos de decir, ¡ay, qué espanto! ¡Ay, qué horror! Tengo heridas no sanadas, tengo cosas, todos tenemos cosas pendientes, todos tenemos heridas no sanadas. Yo he estado 5 meses sola en mi casa, en un 12º piso, sin ver a nadie. Y en ese proceso han aparecido todas mis luces, todas mis sombras. Me di cuenta que habían cosas que yo pensé que no tenía superadas y que sí las tenía superadas. Al revés también me di cuenta de cosas que yo pensé que estaban superadas y no están superadas y que ahora las estoy trabajando. Pero el tema tiene que ser desde el amor propio. Y eso pasa por cobijar o contener aquellas heridas que descubriste. Y después de que yo acepto lo que estoy viendo, tengo que ser absolutamente flexible para ir trabajando con toda calma cada una de esas heridas que yo acabo de descubrir. Ahora, además de todas estas cosas que estamos hablando, Pilar, ¿cómo yo me instalo sistemáticamente, ¿sí?, ante mí mismo? ¿Cómo? Porque tú me dices ya, sin juicio, ¿sí? Pero ¿cómo lo hago? A propósito de operacionalizar,
no sé, esa operación, para que sea bien redundante. ¿Cómo yo me instalo ante mí mismo? ¿Por dónde parto? Por el silencio, por, por apagar los ruidos de afuera, por no ver demasiada o no tener demasiada información externa para que la interna sea la que mande. Y creo que en eso el viaje, que el silencio no es ausencia de ruido, es más profundo que eso, porque es como un viaje, ¿no? Que se hace hacia adentro, a buscar lo que haya que encontrar o lo que ahí me sorprenda, la vida. Yo creo que el silencio es una forma, creo que la otra es el contacto consciente con el acto inconsciente de la respiración. Creo que hacer consciente el acto de respirar te pone como en eje, es lo que Pedro Flores llama como el centramiento, ¿no? Que es como esta sensación de los monos porfiados que tienen como una base de goma de medio círculo, digamos, donde está estructurado el mono y que uno lo golpea y el mono vuelve al eje, lo golpea y vuelve al eje. Esa visión o esa imagen es lo que la vida hace con nosotros, que nos golpea y uno debiera volver al eje. Y para volver al eje siempre hay que estar desde lo interno hacia lo externo. ¿Cómo abandonar la información que nos han terminado por convencer que es fundamental, que es indispensable? Y yo siempre le cuento a la gente, yo llevo 35 años sin ver noticieros ni leer diarios. Y no me ha pasado mayormente nada, fíjate, nada. Porque además de las cosas importantes te enteras igual, digamos. Exactamente. Yo siento que el problema de la información tiene una trampa gigante que es la educación del miedo. Y el miedo es un muy buen negocio. Perfecto. Es un muy buen negocio, es muy rentable, no solamente para la prensa o los medios de comunicación, sino que para los sistemas políticos y económicos de cada país, digamos. Y cómo yo me protejo de eso, filtrando. Y a eso hay que ponerle, como a toda cosa que tiene que ver con el crecimiento interno, hay que ponerle voluntad. O sea, uno tiene que saber seleccionar cómo y de qué forma te informas en el día, lo razonable, ojalá lo menos posible, y esto no quiere decir que uno se vuelva egoísta o no le importe lo que le pase al otro, primero porque uno se va a enterar igual de las cosas importantes y porque uno está mejor preparado para dar amor cuando uno está más sano, y a mayor información hay más miedo, y si hay más miedo, mi capacidad para amarte está absolutamente muchísimo más limitada. Yo soy mucho más consciente socialmente cuando me informo menos que cuando me informo más. Claro, entiendo que en este proceso para conmigo mismo es fundamental el otro, es fundamental abrirse a esa otredad, ¿no? Pareciera que no hay uno mismo sin otro, ¿no? Voy a ver si te hace la sintonía que esperas. Para yo salir al otro, que esto tampoco fue educado desde el modelo ni patriarcal ni judeocristiano, digamos, para yo salir al otro tengo que salir lo más completa posible. A nosotros nos enseñaron en el mundo hispano una concepción de amor basada absolutamente en la carencia, basada en el apego, en la necesidad, donde o en el la otro, posesión, o en la exacto, posesión. Tal cual, donde el otro me completa, ¿no? Me cubre, sobre todo en lo femenino fue intenso el cómo nos enseñaron a que nosotros éramos nada sin un otro, que en ese caso era un hombre, ¿no? Culturalmente hablando. Entonces, la mejor forma de salir a encontrarme con el otro es desde el amor propio. Me encantó, yo creo que la gente de verdad también gozó escuchando tus palabras, y nada, invitar a la gente a seguir conectándose con nosotros siempre, los martes a las 7 de la tarde, son estas charlas, estas conversaciones en World Café Santander, donde justamente lo que hacemos es abrir un espacio para encontrarnos, para participar y encontrarnos. De eso se trata. Increíble. No, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por la oportunidad. El Santander es mi banco, además. Ahí tengo todas mis deudas de todas las investigaciones. Así que son acreedores míos.
Y gracias por la invitación, gracias por esta conversación hermosa. Yo a ti te admiro mucho, te lo dije cuando recién empezamos a conversar. Así que ha sido un regalo dentro del día y se agradece muchísimo. Estarás dentro de las cosas para agradecer en el día, estarás en la noche seguro. Gracias a ti de nuevo, te agradezco muchísimo y Gracias por a supuesto ustedes. un Un beso a abrazo. todos. Un besito a Sí, todos un los que están abrazo y del un otro beso lado. cariñoso Saludos. a todos. Muchas Seguimos en gracias. contacto. Adiós, Pilar.